Bueno, inicio de ruta. Vamos a la ermita de la Magdalena. Hemos cambiado de ruta, ha sido un pequeño desastre. Hoy había una ruta de ciclista y nos ha cambiado la ruta que teníamos prevista. Sí, es la ruina del castillo, ¿te acuerdas? Un alejón por aquí, sí. Esta piedra adhiere muy bien tiene esa así rugosa y se nota, ¿no? Vamos por aquí, Raúl. ¿Vale? Por ir por aquella... ¿No? Sí, estamos ahí aquí. Vale. Pues nada. Al río. Pincha en las manos. Sí. Es una piedra cortante. Mira cómo ha hecho el dibujo. Qué buen dibujante. El dibujante Dalí en su... Y esa roca de ahí, ¿eh? A ver, las hendiduras. ¿Tú eres del Barça? Yo soy culé. ¿Tú eres culé? Mira, podemos ir por ahora por un tramo sencillo. ¿Por ahí? Hay que subir al pico. Pico pala. Pico. Aguantando Cristo aquí. Porque la gente rompe la botella. Me gusta estamparlas contra el suelo. Yo estaba a punto de sacar a mis hijos, pero les ha tirado más la cama. Ah, Me bueno. cuesta el domingo, ¿eh? El domingo es... Aquí como ha llovido está todo, digamos, con mucho olor, con mucha intensidad de todo. Todo sale, todos los bichos salen. ¿Qué hay ahí? Me había parecido ver una hombre que no es raro, ¿no? Pero... Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed. I wasn't the man I
Aquí parece que dice, a ver, cuidado, peligro, deslizamiento de cuerpos. Caída con distinto nivel. Caída libre. Empieza cayéndote aquí y luego acabas cayéndote allá también. Bueno, vamos a ver. Sube la mano, Raúl. Ahí está. Como retrasados. Era para... Ya. Es para versión. Hombre, la idea era crestear un poco. Ahí... Uy. No, ha sido la planta. Ha sido tú. No, ha sido un resbalón por la planta. Ah, es que pone ahí peligro resbalón. ¿Eh? Qué sitio más chulo. Estamos aquí en un freezer integral. ¿Quién te has creído? ¿Qué soy? Saltamonte, el pequeño saltamonte. El guía turístico. Tenemos el aire de cola, cuidado. Los aviones se dice eso, no sé por qué. Se ve que es peligroso. Te puede... Mira, me acaba el gorro. O quítatelo ya, si no hace sol. Como que no hace sol. Está el sol de España ahí. ¿Cómo lo ves? Las gafas, papi. Quítate el gorro, no. Bueno, igual lo guardo mismo. ¿El qué, el gorro? ¿Ah, ¿en serio? ¿Sin mi gorro? Ya te has portado. Si el gorro de la buena suerte. Esto es la auténtica senda de las crestas, ¿eh? Cresteo. El cresteo matutino. Atención, caídas a distinto nivel. ¿En qué nivel quieres caer? Y los carteles. Es una buena pregunta, Lo has ¿eh? pasado bien, ¿no? Joder, macho. Vamos Pues, agua al nivel. Vamos al nivel 1. Hostia. Mira. Punto geodésico. Lo que pasa es que en vez de un punto geodésico realmente es una placa. No hay ningún, digamos, palitroque de esos que colocan. ¿Eh? Cuidado con las caídas a distinto nivel, Raúl. La roca suelta. Aquí hace falta 3 o 4 cabras para comerse todo esto, madre mía. Es un vergel, ¿eh? Parece la senda de esa Indiana Jones que va pasando las piedras en los pedruscos, y uno sí, uno no, y se van retirando las piedras. Y vamos a cambiar de cresta, Ahora colado. a la cresta de la ola. Ahora vamos al pico
No, Pico Ñoño. Al pico, ¿cómo habíamos dicho que era? Ripollés. Rocky, yo hice a Rocky 3 o 4. ¿Por aquí? ¿No? No te gustan las rutas que sigo yo, ¿eh? Aquí lo que me gusta es sobre todo la piedra, para agarrarte es buenísima, ¿eh? Aquí vamos a coger el virus ese de la montaña, ¿eh? Seguro. Ahora procuraré no respirar mucho, a ver, porque la mami dice que me ahogo subiendo. Tápate la boca. Me tendré que tapar la boca para que no me oiga la respiración. Pero yo creo que es lo normal, ¿no? Respirar. Si no respiras te mueres. Alex Horno dice que por ahí. Ojito la cresta, ¿eh? Esto pincha un poco. Tienes que aprender a reconocer las plantas que sí. No, yo la reconozco. Después de que Ah. te pinchen. Claro, a fuerza de desventura. Esto es vida, ¿eh? La vida de Pi. Sí, ¿Te sigo? no vale la pena. ¿O sí? Bueno, aún está lejos los containers. ¿Eh? Aún. Bueno, pero ese es un reto que nos ha marcado el hombre ese. Tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, ¿eh? Si nos marcan un reto hay que conocer. Igual era un iluminado. Un Illuminati de esos que te guían. Alguien enviado del cielo para dirigirte. Mira las setas. Hostia, ¿te acuerdas de la ruta? Sí. Como empezó. Las setas pequeñas aquí. Ahora aquí iremos, por esa de ahí arriba. Sí. Ahí hay un punto geodésico. De hecho, parece que hay un montículo y algo. Una cruz no veo, pero algo parecido. Gold teeth and a curse for this town. We're all in my mouth. Only I don't know how they got out here. Turn me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mind. Con la bajadita hay que grabarla. Ojito. Pero lenta. Hay que grabarla lenta, ¿eh? Bueno, vamos allá. Pues no es un camino muy idóneo, ¿eh? Pero bueno, si tú lo dices, ¿no? Qué vergüenza. Ahí hay una cruz en verde. Cruz en raya. Qué casa más chula. Inside. And if you turn to me like a dog takes to the wind, or I'd have jumped from my Tú eres a mi Amal, ¿no? Sí. Me había parecido. Bueno, Este sí, este no tiene nombre definido. trees and die. You dance like a king in the ice, so the rest of our lives will be
Mira, hay mosquitos en creación. ¿Los ves? ¿Los gusanos esos? Los gusarapos Sí, sí. que se llaman. ¿Son mosquitos? Son mosquitos. Sí, parecemos cabras, tú. Una senda infinita. Esto no se termina nunca. Y arriba hacia abajo. Ah, pues desde la ermita donde estábamos hemos cresteado un poco. Bueno, y esta es la cresta Ripollès. New slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and gone. Sí, es factible. De hecho, alguien ha hecho la ruta por aquí, delante de nosotros. Ya tenemos la senda de los elefantes ahí. Lirius germanicus. Es otro pico. De pico a pico y tiene un porqué de pico. Esto para otro día. Esto es lo que se dice campear. Ya lo hacía el Cid. Le llamaron campeador por algo. ¿Me quiere? Joder. Ríete, pero ya verás. El pase ese es pase pernocta. Mira, surfeando la ola. Sí, sí. Lo que hay que hacer, hay que subir por ahí. Es que engancha eso, ¿no? Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out here. Turn me back into the bed I wasn't. Sí, ya me he dado cuenta. Es que hay un charquito, ¿no? Hostia. ¿Estás bien? Sí. Me ha resbalado la pierna totalmente, macho. Y el caso es que me estaba poniendo por si te caías tú, para cogértela, ¿eh? Es que el agarre aquí es malísimo, ¿eh? Tengo las botas embarradas, entonces no me coge. Pues ya madre. Flipar. Esta rama, aunque está muy seca, te sirve de apoyo. Aquí hay una buena grieta.
Una araña. ¿Una tela o una araña? Una araña. Sí, la clave es el pie este. Con este. Y aquí. Siempre acabamos bien. Joder. Turn me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like a girl takes to the wind, well, I'd have jumped from my trees and died and danced like a king in the ice. So the rest of our lives would have fed well. You slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bull through the hall. Aquí hay otro punto, ¿eh? Aquí. Heads to the wall and lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, well, I'd have jumped from my trees and died and danced like a king in the ice. So as the rest of our lives would have been Godspeed, all the beggars at dawn. And they all cut their thumb. ¡Ah! Está jugosa, tío. Miles away. I'm looking in on the good life I might do never to find without trust, the flaming